sí te llevaste tu medalla, tampoco es como que muy difícil bueno, digamos feo que no llevaste ninguna medalla, te colgaste, sí, con sincronizados. Haces muy buena mancuerna, ¿no?, con tu compañera. Sí, tuve 2 medallas de bronce en el trampolín de 1 metro y en clavos sincronizados con Dolores Hernández. Creo que lo hicimos muy bien, pero este año la verdad que me voy con un gran sabor de boca porque hice sincronizados con Melanie Hernández en el Campeonato del Mundo y nos hicimos 3er lugar mundial, dando una plaza para México a los Juegos Olímpicos, que en esta prueba desde el 2004 no se daba. México no tenía participación ni podía llevar equipo completo porque no se daba esta prueba desde el 2004, que de hecho yo fui la última en competir en esta prueba. Pero me llena de orgullo el poder regresar con Melanie Hernández y poder tener este gran resultado para México, que seguramente y espero que podamos ganar esa plaza para pelear en Tokio por otra medalla. Aparte importante, mencionas el trampolín de 1 metro que apenas se estrenó en estos Juegos Panamericanos y qué mejor que me llevarte una presea inaugurando esta modalidad de 1 metro, ¿no? Sí, me hace sentir muy bien. Digo, 1 metro no es una prueba olímpica, pero siempre es bonito poder competir para tu país, para mi familia, para mi hija que estaba en las gradas viéndome, y más bonito es tener la oportunidad de competir con un gran entrenador en jefe, que es mi entrenador Iván Bautista, que disfrutamos los dos mucho la competencia, que nos sentimos bien juntos. Llevo apenas menos de 2 años entrenando con él, porque pues, tuve que hacer un cambio de ciudad, un cambio de entrenador, y estoy contenta, estoy feliz. Creo que hicimos un gran trabajo juntos, tanto en el Mundial como en Panamericanos, y lo que viene es la gran fiesta, es los próximos Juegos Olímpicos, y lo estamos esperando con ansias, con motivación, con emoción, con ilusión de que todo salga bien. Oye, ¿qué significa para ti pertenecer a una delegación histórica en los Juegos Panamericanos, que a pesar de las medallas que, bueno, querías tú de oro, pero contribuiste a ese medallero histórico de México? Sí, me llena de felicidad saber que México sigue haciendo historia, y que a pesar de cosas o comentarios buenos o malos, aquí están los resultados de toda la delegación, que lo hacemos bien, lo hacemos con el corazón, porque nos gusta, porque nos apasiona y porque estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Oye, aparte, el equipo de clavados, a pesar de toda esta polémica que ha habido detrás de la federación y eso, callaron bocas en esta participación, porque fueron de hecho una de los equipos que más medallas dieron a la delegación mexicana. Así es, eso es lo bonito de estar de este lado, de ser el deportista, que puedes hacerlo con hechos, que no solo hablamos o no solo escribimos cosas buenas o malas, sino nosotros lo hacemos con hechos, subiéndonos a un trampolín. Nosotros somos los que peleamos, los que damos la cara por nuestro país, y créeme que el seguir siendo los número 1 nos emociona, nos hace sentir que esta fusión que hubo entre juventud y experiencia en todo el equipo mexicano funciona, y también es un gran acierto tanto para la federación como para la CONADE saber que lo que se hizo y la decisión que se tomó es una buena decisión, porque los resultados hablan por sí solos. Es lo que te iba a comentar. Se dice que debieron de haber ido otros clavadistas, que cómo estuvo el proceso. ¿Se te hizo justo este proceso o te gustaría que para el próximo proceso, ahora para Tokio, se haga de diferente forma para que no haya este tipo de problemas? Este proceso se ha hecho siempre, de muchos años, no es nuevo. Y lo que te puedo decir es que nosotros como atletas lo que nos toca es entrenar y hacer lo mejor posible. Es muy fácil cuando no eres un 4º, un 5º lugar nacional decir, ay, tal vez si yo hubiera estado ahí lo hubiera hecho mejor. No sabemos por qué, porque cuando estás parado en un trampolín, en una competencia internacional, cualquier cosa puede pasar. Y estando de este lado es muy fácil decirlo y es muy fácil criticarlo, pero estando en un trampolín, ahí es realmente lo difícil, y es lo que nos tocó a nosotros y lo hicimos muy bien. Sí, lo vimos en el caso de Kevin e Iván, ¿no? Que pues ahí estuvieron los dos peleando por esa medalla, y decían algunos que quizás pues él está muy joven, Kevin, ¿no? Apenas está comenzando, y como dicen ahora sí, cayó la boca y se llevó la medalla, ¿no? Ahí es como tú dices,
demostrando arriba de la plataforma es donde se dan los resultados, ¿no? Así es, y Kevin hizo una gran competencia después de haber venido de algo difícil, de un cambio de entrenadora, una entrenadora que no la apoyó, una entrenadora que al contrario, en vez de quererlo ver triunfar, era jalarlo para que no lo hiciera y fuera diferente la historia. Y yo creo que a él lo que le sirvió es llegar con mi entrenador Iván Bautista, sentirse apapachado, sentirse que tiene la atención para poder entrenar y sentirse a gusto, y eso lo reflejó en la plataforma, sin dejar atrás también a Iván García, por supuesto, que también hizo una gran competencia. Y bueno, creo que eso es lo bonito de los clavados en México, que hay mucho nivel y que el nivel se ve también reflejado a nivel mundial.